El acta de la sesión, primera constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la segunda sesión queda a disposición de los señores y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 19.545 del Secretario General de la Corporación, de fecha 4 de junio, por el cual comunica que el diputado Juan Santana Castillo reemplazará de forma permanente al diputado Daniel Melo Contreras en esta comisión. Y tenemos las solicitudes de invitados del diputado Stefan Schubert, de la diputada Camila Rojas, de la diputada Emilia Schneider, de la diputada Karen Medina y de usted, Presidenta, para las próximas sesiones. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Se otorga la palabra por 15 minutos al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, y a la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, para responder las consultas formuladas en la sesión anterior. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a intentar hacer lo más breve posible, considerando la cantidad de preguntas que hubo en la última sesión, las cuales agrupamos en una intervención para efectos de que sea mucho más ordenado. Además, también dejamos información a la comisión complementaria a cada uno de los temas, porque si no la intervención sería excesivamente larga, extendiéndonos mucho más allá de los 15 minutos que se ha señalado. Además, señalar, Presidenta, que para el día de hoy yo me voy a abocar a las respuestas de las preguntas y la subsecretaria abordará el punto que quedó pendiente la semana pasada. Dicho eso, entonces, señalar lo siguiente: hemos agrupado esto en 4 puntos. Lo primero son medidas para mejorar y fortalecer la educación pública, donde se agrupa un conjunto de consultas respecto a uso de recursos FAEP, contenido del proyecto de ley que reforma la ley 21.040, estado inicial de los servicios locales y la DEP, acciones administrativas, políticas y de programas vinculados a educación pública, entre otros. Un segundo ámbito que tiene que ver con sobredotación y deuda previsional, donde hubo otro subconjunto de preguntas. Un tercer ámbito donde está el convenio de programación del Servicio Local Atacama, donde hubo también cerca de 3 preguntas vinculadas a ello. Y por último, ley de inclusión y CIMSE, donde también hubo algunas referencias en particular. Señalado eso y abordando lo primero que tiene relación con medidas para fortalecer y mejorar la educación pública, señalar que, dada la cantidad de preguntas, vamos a entregar como antecedente a los parlamentarios a través de la comisión información muy relevante para entender esto. En primer lugar, estará el resumen de contenidos del proyecto de ley. Va a ser una síntesis de contenido de la reforma que presentamos en el Senado. También dejaremos adjunto el informe de Consejo de Evaluación de abril de 2024 del Comité de Evaluación de la Nueva Educación Pública. También entregaremos el informe de traspaso de la Corte 2024, que fundamenta la decisión de cuáles fueron traspasados y cuáles no fueron traspasados y por qué, y cuáles fueron las dimensiones evaluadas. Además de eso, Presidenta, también sugerimos o proponemos invitar al director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, para poder abordar los casos más particulares de servicios locales, por ejemplo, como el que citó en la sesión anterior el diputado Bobadilla por su intermedio, Presidenta, y también de los informes de buenas prácticas que existe en los servicios locales, por los que se preguntó por parte del diputado Sáez. De hecho, todo aquello existe, hay informes además que comparten prácticas exitosas en distintas dimensiones en los servicios locales, y creemos prudente que el director de Educación Pública pueda referirse a ello con más detalle. Sobre el estado inicial de los servicios y la DEP al asumir el gobierno, bueno, sería fácil entrar en la clásica conversación de lo que se hizo o no se hizo en el periodo anterior. Lo relevante es que el gobierno anterior estuvo a cargo de la entrada en funcionamiento y traspaso de 11 servicios locales. Recordar que tenemos 15 que hoy día tienen servicio educativo traspasado. De esos 15, 4 iniciaron funciones el 1 de enero de este año. Todos los demás fueron iniciados durante el periodo anterior. En el caso de Barrancas, Costa Araucanía, Huasco y Puerto Cordillera entraron en servicio el 2018. Andalien Sur, Chinchorro y Gabriela Mistral el 2020, Atacama, Colchagua, Yanquihue y Valparaíso en el 2020 para traspaso de servicio educativo 2021. Desde que asumimos como gobierno hemos trabajado con harta fuerza, con harto rigor administrativo y político para evaluar cómo continuábamos con este proceso. Recordar por su intermedio, Presidenta, que cuando nosotros nos toca llegar en marzo del 2022,
nos encontramos con un calendario que lo calificaría como francamente imposible, ¿no? Un calendario en el que teníamos que implementar del orden de 20 o más servicios locales por año, dado que durante el periodo anterior, entre pandemia, evaluación del propio ejecutivo de la época respecto a cómo llevar adelante el proceso de implementación, entre otras, se dejaron de implementar servicios locales, ¿no? Vino además la evaluación del 2019, esto empalma con situaciones de movilización social, después vino la pandemia. Lo cierto es que el proceso debía terminar el 2025 y nos encontramos con un atochamiento importante de servicios locales que estaban creados administrativamente, pero no estaban traspasados desde el punto de vista del servicio educativo, generando obviamente un retraso, ¿no? Además, el gobierno de la época trató de hacer un cambio en el calendario de implementación y no logró acuerdo con el comité de evaluación. En ese sentido, una de las primeras decisiones que me tocó asumir como subsecretario fue sentarme con el Consejo de Evaluación, mismo Consejo de Evaluación que había antes, transversal, con representación desde el Partido Republicano a el Frente Amplio, en el que tomamos la decisión de cambiar el calendario de traspaso, llegando al final al 2025 originalmente, para terminar el proceso en realidad hacia el 2029. Esto fue una decisión súper importante porque fue un acto de racionalización del proceso de implementación, donde aplanamos la curva, alargamos la transición completa, que en su momento la oposición era algo que evidentemente, la oposición en el momento en que se legisla, ¿no? Era algo que buscaba en la discusión también, que la transición fuera aún más larga, más aplanada. Entonces, en ese sentido, se ha estado trabajando también, luego de aquello, en procesos participativos de diálogo sobre educación pública implementado por el Ministerio durante el 2022, más de 200 actores involucrados del sistema de educación pública, también documentos e informes de la academia que hemos considerado para el proceso de transición, de la sociedad civil, del Congreso, que están evaluando permanentemente el sistema de evaluación de educación pública. Además de todos los informes del 2019 a la fecha del Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública. Todo esto en miras de poder resguardar un adecuado proceso de transición de un sistema a otro. Lejos de lo que se ha querido instalar, no tenemos ningún enamoramiento, lo que queremos es hacerlo bien y no a mata caballo, tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, por lo cual apenas tuvimos la posibilidad de implementar el traspaso de servicio educativo, no lo hicimos respecto al 100% de los servicios locales que potencialmente podríamos haberlo hecho. Lo hicimos tomando en consideración la evaluación y para ello, entonces, Presidenta, vamos a hacer presente a la Comisión el informe de evaluación entre los otros documentos que ya le he mencionado. En el sentido del fortalecimiento de la educación pública, la mayor parte de las medidas legislativas que están contempladas en el proyecto de ley que está modificando el sistema de educación pública, además de las modificaciones de urgencia, la que incorporamos, digamos, en la discusión de la ley de presupuesto, que por la razón de urgencia, obviamente, tuvimos que adelantarla y desacoplarla del proyecto de ley, y estas fueron implementadas o en la ley de presupuesto o en la ley de reajuste. Algunas han sido de carácter administrativo sin tener que legislar, dadas las atribuciones que tiene la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y que han estado desarrollándose desde el 2021 adelante. Y uno, si quisiera agruparlos en ejes, los temas de gestión que hemos ido abordando se descomponen en mejoras en el proceso de transición y traspaso, infraestructura, gobernanza y coordinación del sistema, gestión administrativa y financiera, apoyo técnico-pedagógico, convivencia educativa y participación. Estos han sido los ejes que hemos orientado como Mineduc y quisiera hablar en particular de alguna de ellas. Respecto a las medidas legislativas y administrativas, tenemos el decreto 162 del Ministerio del año 2022, que cambia, como conté anteriormente, el calendario de traspaso en el marco de la evaluación que hicimos con el con el Consejo de Evaluación de la ANEP, que obviamente nos obligó a revisar el calendario original para ajustar la cantidad de servicios a traspasar anualmente, como también los tiempos destinados para la fase de funcionamiento del SLEP previo al traspaso del servicio educativo. El decreto 662, entonces, es el que extiende el calendario original. Por otro lado está la ley 21.544 que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo. Esta ley otorga mayores facultades a la Dirección de Educación Pública para anticipar y facilitar procesos de traspaso en el caso de que el nombramiento del director ejecutivo de los servicios locales se viera retrasado. Estamos hablando de un plazo de 45 días. Modifica también los requisitos exigidos para concursar la dotación de los servicios locales, ampliando las posibilidades de postulación de los funcionarios municipales.
y también establece el traspaso del servicio educacional para los servicios locales que iniciaron función el 1 de marzo para que se produzca del 2022 para que se produzca el 1 de enero del 2024. Con esto ampliamos además no solamente la transición completa, sino que además también ampliamos desde la entrada en funcionamiento del servicio al momento en el que el servicio educativo se traspasa, permitiendo una maduración administrativa mucho mayor de los servicios locales, habida cuenta lo que fue la experiencia que nosotros consideramos de la primera etapa de instalación, donde hubo servicios locales que nacieron 3 meses antes de traspasar el servicio educativo o que nacieron 6 meses antes de traspasar el servicio educativo, lo que evidentemente significaba un fuerte trauma para las comunidades, un fuerte trauma administrativo, procesos administrativos que no están naturalmente bien desarrollados, como por ejemplo el proceso de remuneraciones, compras críticas, entre otros. También se desarrollaron acciones como por ejemplo la ley 21.653 que permite excepcionalmente la designación de director ejecutivo suplente, que fue una ley que normamos en enero del 2024. También se tomaron medidas de flexibilidad presupuestaria para los servicios locales aprobadas en la ley de presupuesto y la ley de reajuste del sector público. En materia presupuestaria regulamos cuestiones como la posibilidad de que los servicios locales, una vez determinado su saldo inicial de caja y deuda flotante del año anterior, pueda usar esos saldos previa solicitud de modificación presupuestaria a la DIPRES. Esto permite que los servicios puedan disponer de recursos antes de que antes deberían ser reingresados al FIC, ¿no? Esto es importante, es parte de los diagnósticos que en medida presupuestaria se ha levantado como una problemática. También medidas de apoyo a la implementación, donde se ha hecho un levantamiento más preciso de los procesos críticos, fortalecimiento del seguimiento y mirada integral de la etapa previa, ¿no? Actualmente la implementación se está abordando desde todas las áreas de la Dirección de Educación Pública en articulación con la División de Implementación. Antes esto estaba ubicado solo en un equipo que no conversaba institucionalmente con el resto de la área. Lo más significativo entonces es que se adelanta formalmente el apoyo técnico-pedagógico al territorio como parte de la etapa de anticipación. Y eso es algo innovador, no había ocurrido antes. Siempre se dice, hablamos poco de educación, nos concentramos mucho en lo estructural. Bueno, esto es una medida que tiene un foco eminentemente pedagógico. Ya que esta modalidad de visitas integrales a los servicios locales se ha estado avanzando en garantizar el funcionamiento de un buen servicio en todas las áreas críticas, que no solamente son las administrativas como compra, presupuesto, TIC o personas, sino que también las que tienen vinculación con aprendizaje. En materia de política y programas, Presidenta, podemos hablar que en infraestructura para el traspaso a los servicios locales 2024 se destinaron 40.000 millones de pesos en 83 proyectos focalizados en los territorios pre-traspaso. Por su parte, los servicios locales ya constituidos, se invirtió más de 31.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa parvularia básica y media, reflejando nuestro compromiso con la mejora continua de las instalaciones. En la convocatoria de proyectos de conservación 2023 fueron financiados 279 proyectos por un total que estuvo cercano a los 100.000 millones de pesos. Fueron en estricto rigor 97.000 millones. Además, hace pocas semanas atrás en la región de O'Higgins anunciamos para este año una nueva convocatoria por 50.000 millones de pesos para absorber toda la cartera de proyectos que quedó técnicamente elegible, pero sin financiamiento por la disponibilidad presupuestaria del año 2024. Ya eso podemos decir que ha habido un especial foco en establecimientos rurales, ¿no? Para ello, 176 proyectos que recibieron financiamiento tienen esa característica. También financiamos 87 iniciativas en los proyectos de emergencia por un orden de 14.897 millones. Lo que quiero decir con esto, Presidenta, es que la inversión comprometida en infraestructura para el periodo 2022-2023 y que ha estado focalizada precisamente en educación pública fue de alrededor de 224.000 millones, por un total que en solo 2 años está cerca de superar la inversión completa de los últimos 4 años anteriores a la llegada de nuestro gobierno y también de los 4 anteriores al gobierno anterior, ¿no? También quiero referirme a las redes de colaboración para potenciar el desarrollo de las capacidades de los servicios locales en materia de acompañamiento pedagógico. Acá hemos fortalecido el modelo de desarrollo de capacidades mediante la implementación de redes de colaboración entre profesionales de los distintos servicios locales que ya están en régimen, así como también alianzas institucionales locales. Durante el 2023 se establecieron 140 redes de colaboración para el aprendizaje entre servicios locales y se realizó una asesoría directa a más de 689 establecimientos educacionales, generando más de 9.000 sesiones de asesoría técnica a lo largo de todo el país.
Entre el 2022 y el 2023, la asistencia promedio de los servicios aumentó además 1,5 puntos porcentuales, poco más del doble de lo obtenido por los establecimientos municipales. Durante el 2023 también coordinamos proyectos de tecnología de información, financiamiento para la creación de aulas digitales conectadas en 10 servicios locales de los 11 que estaban en régimen en ese momento. Se llevaron a cabo programas de capacitación tecnológica, adquisición de tecnología para los nuevos servicios, incluyendo kit tecnológico para 138 establecimientos, entre otras medidas más de fortalecimiento a lo pedagógico. También, Presidenta, quiero referirme al proyecto de ley que modifica la Ley 21.040. Como señalé recién, vamos a dejar un resumen ejecutivo de los contenidos de los ejes del servicio local, pero quiero nombrarlos al menos. Lo primero es que este proyecto tiene 6 objetivos. El primero es asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, proponiendo una serie de medidas que buscan mejorar y eficientar el proceso de transición. Por otro lado, el desarrollo de capacidad administrativa, financiera y de apoyo técnico pedagógico a los servicios locales, mejorando el acompañamiento que obviamente se requiere para que los servicios locales sean más eficientes también en esa materia. Por otro lado, potenciar la vinculación de los servicios locales con las comunidades, mejorando la gobernanza de los distintos espacios colectivos de participación que tiene la ley. Me refiero a comité directivo, me refiero al consejo local, a la participación de las distintas comunidades, ampliación de la participación según tamaño también por servicio, entre otras materias. También el fortalecimiento de la DEP, entregándole nuevas atribuciones para mejorar la capacidad de orientación estratégica del sistema. Por otro lado está la mejora de los mecanismos de acompañamiento a la implementación del sistema de educación pública. Y por último, reconocer el estatus de política de Estado del sistema de educación pública. Como les decía, Presidenta, dejamos un resumen ejecutivo para que se vea un conocimiento más profundo por parte de la Comisión. Por otro lado, hubo preguntas sobre el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Sobre esto, señalar que el fondo tiene como objetivo colaborar con el funcionamiento del servicio educacional que entregan tanto los SLEP como los municipios y las corporaciones municipales. Los recursos que entregan se pueden utilizar para fines y obligaciones financieras en el ámbito educativo requerido para asegurar el funcionamiento del servicio educativo. En servicios locales y en sostenedores municipales se usa principalmente para la administración, normalización de establecimientos educacionales. Sin embargo, hemos visto en los últimos años que ha ido incrementando, en el caso de los servicios locales, el uso de recursos destinados a mejoramiento y adquisición de mobiliario, mantención de inmuebles e infraestructura y también transporte escolar y servicio de apoyo. Por su parte, también los sostenedores municipales han aumentado el uso de recursos destinados a transporte escolar y servicio de apoyo. Hemos visto que en general el FAEP sirve para compensar precisamente allí donde existen déficits para la gestión tanto en municipios como también en servicios locales respecto a los recursos disponibles. Por otro lado, Presidenta, también sobre dotación y deuda previsional, tenemos que señalar el artículo 42 bis transitorio de la Ley 21.040 establece un mecanismo para calcular el máximo de horas de contrato de asistente de la educación que se deben traspasar a un servicio local. Este es el famoso cociente, ¿no?, que se legisló en el periodo legislativo anterior, generando desincentivos para que ese máximo sea excedido por los municipios. Nosotros estamos proponiendo en la reforma a la Ley 21.040 este mismo mecanismo a través del cálculo de dotación similar para horas docentes. De esa forma tendríamos instrumentos para controlar la sobredotación tanto para docentes como para asistentes de la educación. Por otro lado, en cuanto al pago de deuda previsional, el proyecto presenta ajustes para optimizar el mecanismo de pago del artículo 34 transitorio, así como el reintegro de los recursos que se pagan al Estado. Recordemos que la deuda siempre seguirá siendo municipal, nunca será del servicio local. Pero el propósito de mejorar el proceso de pago es precisamente, primero, asegurarnos que esos pagos van a ocurrir y segundo, no entorpecer el funcionamiento de los servicios locales, habida cuenta de las tremendas deudas que en muchos casos existen y siguen existiendo incluso a años de haberse traspasado a los servicios locales. Respecto al caso de los docentes y asistentes de la educación que están por jubilar, nuestro objetivo es abordar el problema en su totalidad, sin perder de vista los casos que sean más prioritarios. Para ello hemos estado trabajando vis a vis con cada municipio y con cada servicio también para poder ir subsanando las deudas que se tienen en materia previsional y poder ir acelerando los procesos de pago de los bonos de incentivo al retiro. También hemos flexibilizado algunas normas. En el caso de los bonos de incentivo al retiro, por ejemplo, en la misma ley miscelánea del año 2022 hicimos un desancle de aquellos casos que están observados respecto a aquellos que están correctamente documentados
para evitar que ocurriese lo que venía ocurriendo hasta ese momento, y es que podíamos tener una nómina de 10 docentes o asistentes de la educación para retirarse de una comuna, y de esos 10, uno tenía problemas en sus documentos y tenía que volver toda la documentación al municipio o al servicio local respectivo. Lo que permitimos fue hacer más de un proceso, para lo cual solo tenían que volver los casos que estaban con problemática. Quiero decir con esto, Presidenta, que desde el año 2022 nos encontramos con una situación bien dramática en materia de pago de deuda, o sea, de bonos de retiro, pues nos encontramos con deudas pendientes desde el año 2016 en adelante. Lo que hemos hecho en estos años ha sido un esfuerzo muy grande por parte de los equipos de bonos de planificación del Ministerio por regularizar y normalizar la implementación de ambas leyes de retiro. Esto ha significado no solamente un retraso en la legítima aspiración de los trabajadores de la educación por jubilar de manera digna, sino que además también ha generado un perjuicio para los sostenedores públicos, habida cuenta de que cada año que se ha demorado el pago de los bonos de retiro ha significado desembolsar cientos de millones de pesos adicionales que no estaban planificados. Un bono de retiro se paga solo durante un año laboral. Se recuperan los recursos debido a la reducción de la dotación, y además que son las personas que tienen los sueldos más altos, ¿no? Em, entonces quiero dejar también establecido aquí que el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante por ir regularizando casos que nosotros encontramos desde el año 2016 inclusive, es decir, 2 gobiernos atrás. Esto no es patrimonio de nadie en particular. Y hoy día estamos ya en los años 2020, 2021 cerrando e iniciando incluso los procesos 2022. Hemos hecho ya un ejercicio de regularización muy significativo para ir poniéndonos al día. Por otro lado, se preguntó sobre el convenio de programación del Servicio Local de Atacama. Acá señalar algunas cosas importantes. Se acordó gestionar la suscripción del convenio de programación entre el GORE de Atacama, la Dirección de Educación Pública y el Servicio Local. En febrero de este año se firmó un acuerdo marco entre el Ministerio y el Gobierno regional que considera recursos por 324.000 millones de pesos, incorporando no solo a Atacama, sino también a Huasco, que son los dos servicios locales de ese territorio. Y en el caso de Atacama, un convenio de programación equivalente a 25.000 millones de pesos por los próximos 5 años. Eso quiere decir 2024-2028. Con, obviamente, la posibilidad de extensión. Estos 25.000 millones, la mitad son financiados por el GORE, la otra mitad por el servicio local, o la DEP. Y el seguimiento y coordinación de este convenio de programación estará a cargo de la comisión evaluadora integrada por el gobierno regional, 2 miembros del CORE de Atacama, el director de la Dirección de Educación Pública o quien este designe, y también el director del Servicio Local de Atacama o quien designe, más el secretario regional ministerial. Este convenio va a tener un encargado de programación del Servicio Local de Atacama, y incluye recursos equivalentes a 4 proyectos de Caldera, de la comuna de Caldera, por 1.650 millones, Chañaral, 2 proyectos por 1.700 millones, Copiapó, 24 proyectos por 18.710 millones, Diego de Almagro, un proyecto por 530 millones, Tierra Amarilla, con 2 proyectos por 830 millones, más 1.580 millones para 2 proyectos que aún hay que determinar a nivel territorial dónde van a ir focalizados en función de las prioridades de diagnóstico, que hoy día se está trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas en una mesa de trabajo de colaboración interministerial que hemos instalado. Cabe destacar que la versión definitiva del convenio de programación por el lado del Ministerio de Educación o las instituciones que corresponden al Ministerio de Educación ya fue emanado al GORE, y hoy día estamos esperando la aprobación del gobierno regional para proceder a la firma y formalizar este convenio de programación. Además, Presidenta, me quiero referir a la Ley de Inclusión y CIMSE. Con esto voy terminando. Para contextualizar a nivel nacional, el 47% de los estudiantes, y esto es muy importante, es un dato muy importante para ponderar lo que pasa en los servicios locales en materia educativa. El 47% de los estudiantes que asisten a establecimientos de niveles socioeconómicos bajos y medios bajos está en el sistema. Sin embargo, a nivel de servicios locales y sostenedores municipales, la cifra pasa a un 73 y 71% respectivamente, es decir, se concentra en una proporción muy superior a la media nacional en servicios locales o en municipios, es decir, en la educación pública. Por su parte, en el nivel particular subvencionado y de particular pagado, la cifra cae drásticamente a un 38,4% y a un 0 respectivamente. Es decir, en el sector particular subvencionado hay un 38,4% de estudiantes en niveles socioeconómicos bajo o medio bajo, y en el caso de los particulares pagados, no hay.
Estos son datos del Centro de Estudio del Ministerio de Educación en base a los grupos socioeconómicos del CIMSE 2022-2023. Entonces, si consideramos que los servicios locales concentran a niños y niñas desde adolescentes más vulnerables en nuestro país, recordemos la cifra, 73% de concentración de estudiantes de niveles socioeconómicos bajo y medio bajo. 47% en CIE, 72% municipal. No. A nivel nacional, el 47% de los estudiantes que asisten a los establecimientos pertenecen a niveles socioeconómicos bajo y medio bajo. En el caso de los servicios locales, el 73% es de nivel socioeconómico bajo medio bajo, y en el caso municipio, el 71%. ¿Ya? Y en el caso particular subvencionado, 38,4%, y los particulares pagados no hay. De esa forma se distribuye. Ya. Entonces, si consideramos que los servicios locales concentran a los niños y niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país, las mejoras que logran los servicios locales impactan directamente en este segmento de estudiantes, evidentemente, y contribuyen a la disminución de brechas de desigualdad. Algunas de estas mejoras son que a partir de los resultados del 2022 del CIMSE se observan que los establecimientos de los servicios locales amortiguaron de mejor forma la caída de puntajes en el periodo 2018-2022, en comparación a todos los establecimientos de grupos comparables. A partir del CIMSE 2023, en promedio, los servicios locales de educación pública suben su resultado en todas las asignaturas y niveles, sin importar el año en el que iniciaron las funciones los servicios locales. Además, otros indicadores a partir del CIMSE 23, del CIMSE del 2023 apuntan en la misma dirección de mejora, me refiero a los que tienen relación con habilidades socioemocionales, entre otros. También se observa que los establecimientos de los servicios locales presentan una reducción importante de la proporción de estudiantes en estándar de aprendizaje insuficiente respecto del nivel adecuado. Desde la implementación de la ley, tanto en lectura como en matemáticas se han ido acortando las brechas con las demás dependencias de paso al 2023. También respecto al porcentaje de estudiantes promovidos según dependencia administrativa, previo a la implementación de los servicios locales, los establecimientos tenían tasas de promoción más bajas que lo que se observa en el 2023. Ha disminuido la brecha entre estudiantes promovidos de servicios locales y la tendencia nacional. En el año 2015, los servicios tenían un 88,9% de estudiantes promovidos, evidenciando una brecha de 2,8 puntos con la tendencia nacional, que era de 91,7. Para el año 2023, esta brecha se ha reducido a solo 1,4 puntos porcentuales, es decir, la mitad. Los establecimientos pertenecientes a servicios locales tienen las tasas más altas de retención docente por establecimiento, para casi todo el periodo que se analizó, superando incluso a los particulares pagados. En este análisis se reporta el promedio de establecimientos por dependencia administrativa y se utiliza la dependencia de los establecimientos del año 2023. Como información complementaria, Presidenta, se remite también a la Comisión la presentación del CIMSE 2023, la que se realizó por parte del director de la Agencia de la Calidad en la Comisión de Educación del Senado, y pronto también se va a publicar y se hará llegar el informe de la Agencia de la Calidad de la Educación que analiza el CIMSE 2023 con foco en educación pública, es decir, en los servicios locales. También sugerimos, como lo hicimos en el caso del director ejecutivo de la Dirección de Educación Pública, la posibilidad de poder invitar para este debate, para profundizar en este debate, al director de la agencia, Gino Cortés. Presidenta, creo haber abordado todos los temas que se levantaron como pregunta en la sesión anterior. Gracias, ministro. Solo les pedimos que aclarar las dudas, porque estas son las respuestas a las preguntas de la sesión anterior. No agregar más preguntas, sino lo hacemos al siguiente bloque. Ahora hay que aclarar las consultas. Tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, Presidenta. Yo justamente iba a hacer eso, porque la semana pasada hice una consulta respecto a los resultados de la prueba CIMSE. Acá se había expuesto que efectivamente en lo referente a la educación pública, y tal como lo había señalado el ministro, por su intermedio, Presidenta, sobre todo en el caso de los territorios administrados por Servicios Locales de Educación, se había observado un aumento en los resultados de la prueba CIMSE. Yo pregunté qué había pasado con las brechas de desigualdad entre los estudiantes que rindieron el CIMSE 2023, porque yo al menos tenía información de que esa brecha se había acrecentado. Entonces quería saber si es que esa información era tal, y de ser así, ¿a qué se lo atribuyen como ministerio? Vamos a dar la palabra al diputado Bobadilla y responde las dos, ministro. Diputado Bobadilla. Presidenta,
Presidenta. Bueno, no es novedad, el ministro tiene respuesta para todo, ¿ya? Y todo sobre ruedas, ¿ya? Y la verdad es que la realidad que uno constata en el territorio no es ya lo que nos plantea el ministro. Yo lo que echo de menos, no, estoy haciendo yo una autocrítica. ¿En qué sentido? Creo que en nuestro gobierno se pudieron haber hecho mejor las cosas y no las hicimos. Solo se tomó una medida que creo que fue acertada, en el sentido de no agilizar el traspaso. Porque si hay algo que yo le debo reconocer a la presidenta Bachelet, fue que creo que finalmente en su gobierno, en el segundo periodo, aprendió la lección, que no había que cometer el mismo error que se cometió con el Transantiago. Si el ministro me escucha, yo se lo agradecería. El Transantiago de la noche a la mañana se implementó en un 100% y le cambiaron la vida a los santiaguinos para mal. Esa experiencia negativa creo que no la replicaron con los sistemas locales de educación y por eso se hizo escalonado. Aun cuando no les importó en qué condiciones hacían los traspasos, lo importante en ese gobierno fue traspasar el sistema, eliminar la municipalización de la educación. Porque ese era el objetivo. ¿En qué condiciones? No importó. Y digo que en nuestro gobierno quizás podríamos haber hecho mucho más y no lo hicimos. Esa es una crítica que yo hago. Lo que yo echo de menos en la exposición del ministro, y esto no solamente se da en esta comisión investigadora, sino que también en la Comisión Permanente de Educación, en que no hay una autocrítica de parte de este gobierno. Todo ocurrió en el gobierno anterior. Pero resulta que los problemas que surgieron en el gobierno pasado, ya a más de 2 años de este gobierno, persisten. Entonces yo invitaría al ministro, y lo hago con todo respeto, que hagan una autocrítica respecto de qué no están haciendo bien. Porque a mí me llama la atención, presidenta, miles y miles de millones de pesos, pero los problemas persisten. El ministro no nos dice absolutamente nada de la deserción escolar, que es un grave problema. Yo la verdad es que echo de menos medidas concretas que apunten en esa dirección. ¿Cómo retornamos el alumno al colegio, aquel que se fue? Y entre otras motivaciones, problemas de infraestructura, yo creo que una motivación importante es la violencia en los colegios, que no se erradica, ¿ya? Pero no se dice nada de esto. Lo otro que creo que es tremendamente importante, y aquí yo le hago una pregunta directa al ministro, porque espero que en algún momento haga una autocrítica. Estos miles de millones de pesos que se están destinando, ¿cómo los estamos fiscalizando? ¿Estamos entregando estos recursos sin realmente tomar las medidas para que no se lleven la plata para la casa? ¿O hemos tomado medidas concretas? Porque lo que ocurre es que hablamos de miles y miles y miles de millones, pero vemos que la calidad de la educación no mejora. Entonces, esas dos consultas, que hay espacio para la autocrítica, y lo otro, cómo están fiscalizando los recursos que se están entregando supuestamente para mejorar la calidad de la educación, cosa que yo no veo, y qué están haciendo en concreto para disminuir la deserción escolar. Ok, gracias, diputado. Recuerdo, por favor, sí, que hablemos respecto a las preguntas que se respondieron hoy día, preguntas que se hicieron en la sesión anterior, porque después viene el otro bloque y ahí viene nuevamente el tiempo para las consultas de los señores y señoras diputados. Tiene la palabra el diputado Schubert. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo a los presentes, señor ministro, señora subsecretaria. A ver, aquí se ha hablado de muchos ajustes que ha tenido que hacerse a esta política pública de los LEP. Y yo creo que eso demuestra que es una mala política pública, que estuvo muy mal pensada y que en la práctica hemos tenido que hacer muchos ajustes. Hemos tenido que ajustar varios aspectos, el tema de los reemplazos de las jefaturas, norma de entrada de este gobierno en atrasar los traspasos,
porque la política estaba diseñada de una forma que en la práctica no era aplicable. Retraso en los traspasos que se negó en el momento al gobierno anterior, pero que una vez asumido se entiende que es indispensable para poder hacerlos de mejor forma. Entonces aquí también hay una responsabilidad respecto de quienes diseñaron esta política pública, que en el fondo aquí a los de esta mesa tal vez no nos afecta tanto, pero es a los niños chilenos, y por eso, para eso es esta comisión. Entonces, creo que hay que reconocer, dado los muchos, usted mismo acaba de señalar, señor ministro, cuántos ajustes se están haciendo y cuántos vamos a tener que hacer, porque esta política pública, a diferencia, claro, Transantiago, que fue paulatina, que fue de inmediato, esta es paulatina, pero estaba mal diseñada y está ocasionando problemas. Usted refirió al resultado CIMSE. Le quiero pedir, señor ministro, si usted puede precisar las mejoras. Usted habló de mejoras y lo dijo también la sesión pasada, que ha mejorado el CIMSE. Si usted puede precisar aquello, ¿cuánto, qué porcentaje mejoró? Y si puede hacer un desglose de esa cifra, comparado con qué, y con quiénes, y con qué periodo. Porque eso creo que es súper importante. Entonces, si usted puede precisar, porque eso es relevante, creo yo, exactamente en qué mejoró respecto de qué y en qué periodos. Eso es importante. Eso, y por último, señor ministro, ayer usted manifestó una preocupación debido a mi retraso en la sesión de ayer y de que me tuve que retirar antes. Yo le doy las explicaciones, señor ministro, y le pido las disculpas. El día de ayer era una sesión extraordinaria, que la presidenta la cita, no obstante yo tener comisión en paralelo, y así se lo he manifestado. Por esa razón me tuve que retirar antes. Me habría encantado escuchar las respuestas, porque le hicimos varias preguntas y lamentablemente me tuve que retirar porque tengo una comisión en paralelo. Y mi retraso de 5 minutos, no de 30, se debe a que estaba precisamente en una reunión en Santiago con el defensor de la niñez, viendo el tema, entre otras cosas, de la violencia en los colegios, que creo que es un tema importante, y eso hizo que llegara, no tengo chofer, llegué 5 minutos después y le pido las disculpas del caso. Muchas gracias. Bien. El diputado Ulloa. Gracias, Presidenta. Voy a referirme a lo que ha hablado el ministro y también las preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada, tal como lo dijo, Presidente. En primer lugar, quiero hacer hincapié en lo que acaba de decir por su intermedio el diputado Bobadilla, reconocer expresamente la omisión que hizo el gobierno pasado respecto a este tema, lo que nos obliga precisamente a estar conversando con el actual ministro respecto a la forma de abordar las mejoras que son necesarias. Yo creo que es muy importante ese reconocimiento tácito, pero oficial y de alguna manera bastante fuerte que hace el diputado Bobadilla. En segundo lugar, por su intermedio, Presidenta, yo quiero recordar que, y a propósito de la palabra del diputado Schubert, efectivamente yo creo que por muchos ajustes que haya que hacer, no necesariamente pasa a ser una política mala. Yo coloco un ejemplo. El ministro Cataldo va a tener que responder en algún momento, por ejemplo, por el mal diseño o por la mala distribución geográfica que tiene el SLEP, que todavía no está en funcionamiento, que va a ponerse en funcionamiento el próximo año en mi zona, por ejemplo, cuando la zona del SLEP tiene Palena, tiene 4 comunas de la provincia de Yanquihue. Desde el punto de vista geográfico es bastante loco, por decirlo menos, la distribución geográfica, pero esos son problemas obviamente de diseño, que muchas veces se hace desde el nivel central, no se conoce la realidad local. Por la compra de un vidrio vamos a tener que estar una semana o 2 semanas viendo este tipo de cosas. Yo creo que esto sirve para anticipar ciertos problemas, en realidad, pero no necesariamente por existir varios ajustes vamos a tener que catalogarlo como una película, una política mala. Eso en primer lugar. El tema de la instalación, por su intermedio, Presidenta, quiero aclarar que, a propósito de lo que dice el diputado Bobadilla, el Servicio Mejor Niñez, por ejemplo, en el tema del SLEP, el Servicio Mejor Niñez del gobierno pasado, también se apuró en una sola instalación, en un solo proceso, y dejaron el servicio de reinserción por regiones. Y eso ha demostrado justamente echar a andar una política nacional tan disruptiva como es los SLEP, Mejor Niñez, justamente produce un tema de fallas muchas veces en su instalación. Yendo al fondo, este gobierno, yo creo que el ministro Cataldo ha dado en el clavo, porque la semana pasada señaló claramente que para resolver problemas de gestión de traspaso fundamentalmente había diseñado una política que tiene como 14 puntos críticos, situación que no se daba por lo menos en el gobierno pasado o en la administración anterior. Y yo quiero referirme a eso por su intermedio, ministro. ¿Cuáles son los puntos críticos que hoy día observa, que son 14, creo yo, 14 o 16, y que han servido para mejorar la instalación de los SLEP? Yo creo que es muy importante porque tengo conocimiento de algunos puntos por lo menos, y yo estoy convencido de que estos temas, si se logran plasmar y comunicar bien,
vamos a tener una noción de por qué hemos fallado en las instalaciones y por qué, y por qué estamos fallando menos, porque nadie está exento obviamente de errores en una instalación de una política tan profunda como esta. Yo creo que ahí puede estar el foco también para entender un poquito más la forma que estamos instalando los SLEP. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Serrano. Muchas gracias, presidenta. Cuando estamos evaluando la implementación de los servicios locales de educación pública, muchas veces, claro, se hacen críticas que parecen bastante fuertes, algunas me parecen más bien antojadizas, sin mucha disposición de querer hoy día hacer toda la modificación a esta política pública. Y la pregunta que yo hice en la sesión anterior tenía que ver justamente con a qué nos había llevado esto, o sea, cuál era la crisis que teníamos anterior a la implementación de los servicios locales. Entonces, a mí me gustaría, si el ministro pudiese profundizar para hacer un recordatorio a algunos parlamentarios y parlamentarias sobre la crisis que teníamos en educación municipal, porque no hasta hace poco tuvimos un constante, no lo voy a llamar desfile, pero sí una reunión con distintos alcaldes y alcaldesas que iban a la Comisión de Educación pidiendo recursos, porque no estaban pagando en particular las deudas previsionales y también no estaban pagando los líquidos. Y en ese marco nosotros, por ejemplo, tuvimos la visita de la Comisión de Educación al archipiélago de Chiloé, donde teníamos la situación catastrófica de la comuna de Ancud, donde estaba llegando al 40% de los líquidos. Entonces, yo solo me gustaría profundizar esa pregunta. Yo sé que el ministro la ha respondido otras veces, sin embargo, me gustaría conocer también el pormenor de al menos cuántos alcaldes en este último tiempo han visitado al ministro de Educación justamente solicitando la ayuda para ser traspasado luego, entendiendo que teníamos la situación de Ancud, tenemos la situación de Tiltil que se produjo el año pasado, tenemos una situación en mi distrito en particular, también tenemos una situación bastante lamentable respecto a el mantenimiento de la educación municipal en San José de Maipo, y yo creo que esta es una situación que se replica en todo Chile. Entonces, yo quiero que también pongamos el foco de lo que había anteriormente, de lo que estamos traspasando, esa complejidad, y no entender que la implementación de un servicio local es solo amar esta política pública, sino que es una necesidad. Muchas gracias, presidenta. Gracias. ¿En el punto, diputada Schubert? Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la pregunta o la solicitud que hace la diputada, la verdad es que yo creo que hay que atenerse a lo que nos convoca. Esta comisión es una comisión especial investigadora respecto de la aplicación de los SLEP, en particular Atacama, pero de los SLEP, no una revisión histórica de por qué otras políticas funcionaron mal en el pasado. Yo creo que si nos desviamos, y cosa que el ministerio bastante hace, cada vez que hablamos de los SLEP nos recuerda lo malo que era el sistema anterior. Aquí ya dejamos el sistema anterior, aplicamos un sistema nuevo y es este el que no está caminando bien, y para eso es esta comisión. Entonces creo que no tiene ningún sentido y que nos va a distraer de nuestro foco y nos va a hacer perder tiempo el volver. Ya la sociedad chilena avanzó y salió de la municipalización y pasó a los SLEP. Lo que estamos haciendo hoy día es ver por qué esto no está funcionando bien y, más importante, qué se va a hacer de aquí en adelante. No todo lo que se ha hecho ni por qué, sino que qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque a los niños que hoy día están con problemas debido a la mala administración de los SLEP, creo que no les interesa, y a los apoderados tampoco, qué ocurrió en los 80 o en los 90 con el sistema que teníamos antes. Entonces, volver y salir del foco de la comisión creo que no es apropiado, y creo que lo importante es centrarnos en qué está pasando y cómo podemos mejorar los SLEP. Ni siquiera por qué se hicieron mal las cosas antes, sino que cómo podemos mejorar hoy día para traer respuesta y solución a los niños de nuestro país. Muchas gracias. Diputada, pero breve para que no se convierta en un debate. Ya, por favor. Es que el diputado hace mención a mi solicitud y yo no estoy pidiendo una revisión histórica desde los 80 en adelante. Es un problema actual. Yo en la actualidad tengo una corporación municipal que no está pagándole las deudas previsionales a sus trabajadores, y por tanto esos han sido incluso los parámetros que hemos estado midiendo para hacer la modificación a nueva educación pública, y también en lo que ha significado incluso ver cuáles van a ser las modalidades de traspaso. Entonces, para mí no es un problema actual y no estamos haciendo una gran transición histórica. De hecho, yo creo que hay muchos asistentes y trabajadores de la educación que están muy pendientes porque sienten mucha incertidumbre a propósito del tema de los traspasos y de cómo se les van a pagar sus deudas. Sí, no estamos de acuerdo, diputada, de que la deuda previsional es un tema, pero también hay que igual darle puntos al diputado Schubert en que la comisión investigadora es la aplicación del SLEP del 2022 a la fecha.
Entonces también, ministro, le pedimos que conteste la pregunta a la diputada, pero que tampoco nos vayamos en profundidad, porque hoy día no es la crítica al sistema municipal, que estamos de acuerdo, y al menos, diputada Serrano, creo que absolutamente tiene que traspasarse todo a la educación pública, pero no es el tema de debate. Tiene la palabra el diputado Cornejo. Gracias, presidenta. Saludar al ministro Cataldo, a la subsecretaria Arratia. Presidenta, yo puntualmente, de manera muy breve, quisiera pedir dos datos bien concretos al ministro para poder conocer algunos antecedentes que seguramente van a ayudar al análisis del trabajo que se ha desarrollado. En primer lugar, el ministro expuso respecto de una serie de medidas que se han adoptado desde el Ministerio de Educación, entiendo que a través de la DEP, por lo que ha señalado, en términos de acompañamiento y trabajo con los servicios locales de educación pública que ya en este minuto, ¿cierto?, están instalados y están funcionando en materia, ¿cierto?, de trabajo administrativo, financiero, en términos también, ¿cierto?, de mejoras de infraestructura. Si pudiéramos conocer, presidenta, el detalle por servicio local, las medidas puntualmente con las que se trabajó en conjunto con esos servicios locales a lo largo del país. Principalmente, ¿cierto?, el acompañamiento que recibieron, pensando principalmente en que hay servicios locales de educación pública a través de sus titulares o de sus subrogantes, quienes administran, que han referido que no han recibido mucho apoyo. Entonces, cierto, como el ministro efectivamente ha dado cuenta que se les ha entregado ese respaldo, ese trabajo, para poder conocer en detalle esas medidas. Y por otro lado, si pudiéramos conocer también, tal vez en un cuadro demostrativo, cierto, de un resumen de la inversión en infraestructura que se ha llevado adelante en los distintos servicios locales de educación pública en nuestro país desde su instalación hasta la fecha. Eso, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Rojas. Gracias, presidenta. Sí, yo en primer lugar quiero destacar lo que ha dicho el diputado Badía en términos de la autocrítica, porque creo que efectivamente parte importante de los problemas de los cuales se está haciendo cargo este gobierno tienen que ver con las cosas que no hizo el gobierno anterior. Creo que lo que tiene que ver con deuda previsional y sobredotación da cuenta de ello, y además el nivel de inversión que se ha tenido que poner durante este gobierno, que duplica lo que hicieron los dos gobiernos anteriores, también tiene que ver con el trabajo que no se realizó antes. Y creo que una comisión como esta, pese a que toma en consideración lo que viene de 2022 en adelante, tiene que tener en consideración cómo se asumió en una versión escueta, por supuesto, no yéndonos de tesis, pero sí es relevante, y por lo tanto yo pondría en letras negras lo que acaba de reconocer el diputado Bobadilla, porque me parece fundamental en términos de antecedentes de lo que esta comisión está trabajando. Lo segundo es que evidentemente en las políticas públicas hay un diseño inicial y luego con la implementación se van haciendo ajustes, y creo que acá el ministro ha dado cuenta de manera bastante clara que se reconoce que hay un problema, y eso se ha traducido en hacer cambios legislativos en leyes que ya están aprobadas y en otras leyes que están presentadas. Por lo tanto, es evidente que el gobierno asume que hay una serie de problemas en educación y lo que está haciendo es buscar soluciones para ello. Entonces, a mí me parece esta vez que es no al lugar lo que menciona el diputado Badía en términos de que no hay una autocrítica o que no se está, no hay de parte del gobierno un hacerse cargo de los problemas presentes en el sistema educativo. Por supuesto que es así, si no, no habría ni una ley presentada, si no, no tendríamos ninguna ley aprobada. Entonces, me parece ilógico plantear que el gobierno no tiene esa iniciativa cuando tenemos iniciativas legales, legislativas, que nosotros mismos hemos discutido y votado, que están en discusión hoy en la Comisión de Educación, pero además hay una serie de medidas administrativas que se han tomado. Entonces, yo agradecería que dada la presentación del ministro, lo que va a presentar la subsecretaria, tengamos también en el informe de la comisión la larga lista de cosas que se han hecho precisamente para mejorar el sistema educativo, porque esa es la mayor muestra de que se reconoce que hay un problema. Y lo último, presidenta, respecto de los temas de la CEI, yo creo que sería bastante importante también remitirnos efectivamente a la implementación del sistema de educación pública desde 2022 en adelante,
la solicitud que ustedes realizaron para que esta comisión investigadora se presentara es bien explícita. Tiene que ver con los SLEP en funcionamiento y tiene que ver con la matrícula. Entonces yo sé que hay temas que pueden ser del gran interés de nosotros y que podríamos abordar, pero esos corresponden a la Comisión de Educación, que es la comisión permanente. Entonces yo también agradezco que el ministro solo responda a lo que tiene que ver con esta comisión investigadora. Diputada, tiene la palabra la diputada Concha. Muchas gracias, presidenta. Seré bien breve. Primero, por su intermedio, saludar a todos los presentes, presentar mis excusas pertinentes. Tengo una comisión paralela a esta, pero me interesa mucho estar acá porque además reconocemos en esto las dificultades que han existido para la implementación de los servicios locales, que además ha tomado gran parte del trabajo legislativo en la Comisión de Educación, partiendo por una ley miscelánea que inició para prorrogar incluso el traspaso de algunos servicios, reconociendo las problemáticas que muchas regiones han manifestado. En este sentido, acá el mismo ministro indicó en su presentación, la cual agradezco, estas dificultades y las principales problemáticas o causas que estas han tenido, que una es la pandemia, pero además, en las mismas palabras del ministro, por su intermedio, presidenta, el estallido social, entre otros, que han hecho evidentemente un gran daño a la educación pública en nuestro país, pero conversación de otro tema, o sea, de otra instancia, pero a raíz de esto me gustaría solamente consultar el cronograma de parte del Ministerio de Educación para realizar el traspaso total de los SLEP, o cuántos hasta el momento en este gobierno se han traspasado y cuántos en este gobierno se van a terminar traspasando, porque además debemos proyectarnos que estamos hablando de que llevamos de todas las regiones, cuánto llevamos, porque por ejemplo este año el 1 de enero fue traspasado el SLEP de mi región, uno de los 4 que deben ser traspasados, y hay algunas dificultades ya de infraestructura, y eso igual es algo que no nos preocupa, porque si bien es cierto, yo igual tengo clara la situación de que hay municipios que no se hicieron cargo, lamentablemente, pero hoy día, ¿cómo lo solucionamos? Porque este es el presente y es lo que queremos llegar también en las conclusiones de esta comisión investigadora. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Ministro, yo solo tengo una consulta muy breve y muy detallada que tiene que ver con el servicio del LEP de la región de Aysén. Cuando se inicia el servicio del LEP, yo hice la gestión y las conversaciones para que pudiésemos tener también oficinas provinciales por el extenso territorio que tenemos, con pocos habitantes, pero un extenso territorio. Y nos dijeron que sí, que iban a haber 5 oficinas provinciales, pero hasta hoy día es solo el anuncio. No hay recursos humanos porque no hay recursos para para tener el personal, por lo tanto, oficinas provinciales no tenemos. Creo que es fundamental apurar ese proceso, ministro, porque de verdad la gente de O'Higgins no puede recurrir a Coyhaique, la gente de Raúl Marín no puede recurrir a Coyhaique cada vez que tenga un problema. Creemos que es importante que existan estas oficinas provinciales y dotarlas de recursos, también en su mérito, ministro. Nosotros somos una región que necesitamos más recursos. O sea, los viáticos no pueden ser tan pocos, los viáticos no pueden ser igual a una región que en territorio sea un décimo de la región. Necesitamos más porque hoy día la gente, tenemos personal, pero ya no se puede movilizar porque ya no tiene viático. Entonces, la descentralización es súper importante. Reconocer cada una de las características propias de cada región para poder hacer mucho mejor eficiente el ejercicio de la educación. Gracias. Vamos a empezar a responder. Sí, gracias, presidenta. Bueno, lo primero es que yo sé que este debate desata pasiones, y que es un tema profundamente político, ideológico. Yo intentaría y he intentado ser bien ecuánime en la evaluación. Creo que es lo que le corresponde a un ministro de Estado, intentar no meterse en la polémica y en lo performático, sino que mantener la sobriedad y el equilibrio. Yo he entregado cifras y datos, son antecedentes, digamos, más allá de que nos gusten los antecedentes que se exponen o no. Creo que al final del día uno espera que efectivamente la razón prime frente a las pasiones y sea la realidad con la que actuemos. Y la realidad indica que tenemos un problema. La realidad indica que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, en su programa de educación, señalaba la necesidad de reformular la nueva educación pública.
La realidad indica que nuestro gobierno demoró más de la cuenta en presentar una reforma legal que pudiese discutirse en el Parlamento. La realidad indica que tuvimos que enfrentar crisis de arrastre en algunos servicios locales derivados de problemas de gestión de directores ejecutivos que hicieron o cometieron irregularidades. Lo que está en sendos informes de la Contraloría, de Auditoría Ministerial, bueno, todos ustedes conocen lo que derivó en la situación no solo de Atacama, sino también de Colchagua y de Valparaíso. Ninguno de ellos nombrado en nuestro periodo de gobierno, sino que todos nombrados en el periodo de implementación inicial de la ley que ocurrió entre el año 2018 y el año 2020-21. Y no es para endosarle la responsabilidad al gobierno anterior, estoy lejos de aquello, no, de verdad que no me interesa. Eso es solo para dar cuenta de que tenemos un problema del que tenemos que hacernos cargo y que es transversal, porque es una ley que se legisla en un gobierno distinto al actual, distinto al anterior, que se comienza a implementar al inicio del gobierno anterior y que hoy día tenemos que arreglar y tenemos que arreglarlo entre todos en este gobierno. Ese es el dato de la causa y yo comparto lo que dice el diputado Schubert de que esto no se trata de evaluar el sistema anterior, esto se trata de cómo mejoramos. Y para eso nos estamos haciendo cargo y yo di cuenta de una serie de medidas que hemos tomado. Eso es un dato. No es doxa, como señalé ayer, no es una opinión nomás, es un dato real. De medidas que hemos tenido que tomar durante el 2022, el 2023 y también el 2024. Es real que legislamos para que los servicios locales recuperaran licencias médicas. Eso es un hecho. Antes no ocurría. Es real que tuvimos que modificar el reglamento que regula las cajas chicas del Ministerio de Hacienda para que cada escuela pudiese contar con cajas chicas en las condiciones en las que hoy día se está entregando. Eso es real. Es real que también se hicieron ajustes para los saldos inicial de caja. Eso es real. Es real que modificamos el calendario de transición. Es real. Es real que presentamos un proyecto de ley para reformular la 21.040. Es real. Esto no es autocomplacencia, Presidenta. No es falta de autocrítica. Es que no estamos haciendo cargo del problema. Y lo que uno espera es que aquellos que estamos involucrados en educación y que nos interesa la educación, colaboremos en ese propósito. Yo entiendo en esa dirección esta comisión investigadora, no de otra forma. Por eso en Buena Lid yo vengo a exponer lo que se ha hecho, que son las preguntas que se nos formularon y que es el propósito de la comisión investigadora en curso. Dicho eso, Presidenta, comienzo a intentar hacerme cargo, voy a algunas cosas a derivarlas, digamos, a informes posteriores o sugerencias de otras audiencias para profundizar. Respecto a la pregunta que hizo el diputado Santana, la verdad es que si uno evalúa los resultados por grupo socioeconómico de la última CIMSE, en algunos casos no aumentan las brechas, en otros casos aumentan levemente, incluso en algunos casos disminuye, no estadísticamente de manera significativa. La brecha que sí aumenta es la brecha de género. Esa es una brecha muy relevante que aumentó y se consolidó del año 2022 al año 2023. El año 2022 vimos un incremento de la brecha de género que se había cerrado en las últimas evaluaciones CIMSE prepandémica, aumentó en un 10% el año 2022 y aumentó 2% más en el año 2023, es decir, creció en vez de achicarse. Podemos enviarle, porque estuvo en la presentación nuestra anterior, quizás lo hicimos demasiado rápido, le podemos enviar la presentación del CIMSE. Además, vuelvo a reiterar, Presidente, la solicitud de que se pueda invitar al director ejecutivo de la agencia, perfecto, que creo que no solamente puede entrar en más detalle respecto al CIMSE en general, sino también en particular a propósito de las evaluaciones que se han hecho específicamente sobre educación pública y los impactos en la calidad educativa que ha hecho la agencia en conjunto con la Dirección de Educación Pública. La brecha entre estudiantes provenientes de Quinqués. Mira, sí, es que tendríamos que volver a mostrar los datos, pero si uno evalúa por prueba, por tipo de prueba, por tipo de consulta, mira, por ejemplo, en el caso de lectura segundo medio, el año 2018, sí, el tramo socioeconómico alto tuvo 279 puntos promedio, 228 el bajo, ¿ya? Y el año 2023 hubo un aumento porque tuvieron 286 puntos el 2023 y 227 el socioeconómico bajo. Pero en otras pruebas el incremento se estanca o son diferencias de un punto por debajo en el caso del nivel socioeconómico bajo. Por ejemplo, 297, 237 el año 2018
son 60 puntos de diferencia, 287, 228, son 59 puntos de diferencia, es decir, es solo un punto por debajo, ¿no? Por lo tanto, son brechas que habría que analizar prueba por prueba y curso por curso, ¿no? Por eso es que digo que uno no puede generalizar que la brecha aumenta, sino que en algunos casos hay un leve aumento, en otros casos hay una leve disminución. En general, se siguen comportando relativamente parecidos. Por ejemplo, cuarto básico lectura, 303 puntos promedio del 2018 del grupo socioeconómico alto, 251 el bajo, y se mantienen los mismos 251 el socioeconómico bajo, que aumentó significativamente 5 puntos, y el socioeconómico alto aumentó 2 puntos, pero llegó a 302. Es decir, el socioeconómico alto sigue 3 puntos por debajo de lo prepandémico, mientras el socioeconómico alto subió 5 puntos, disminuyendo la brecha. Entonces son demasiado poco significativas las variaciones como para aún hacer un juicio respecto a que las brechas han aumentado o no. A diferencia de la brecha de género, que es ya actualmente de 12 puntos, que es estadísticamente muy significativo. ¿Ya? Es por eso que la respuesta no es unívoca, tiene respuesta en función de cada prueba, y creo que sería bueno, insisto, convocar al director ejecutivo de la agencia. Respecto a bueno, los recursos y la inversión de los recursos que están vinculados a educación pública, desde a fines del 2022 a mediados del 2022 empezamos un trabajo con la Superintendencia de Educación, con la Subsecretaría a través de sus distintas unidades, tanto jurídicas como las de planificación, vinculado al área de subvenciones, para iniciar un trabajo que derivó luego en la constitución de un comité de supervigilancia que actualmente está funcionando y que está fiscalizando el uso de los recursos y tomando medidas administrativas. De hecho, hoy hay distintas medidas que se han tomado. Una de ellas, muy polémica, ha generado harto debate con el parlamentario, o sea, con alcaldes, bueno, también con parlamentarios, a propósito de que comenzamos a enviar todos los antecedentes de las rendiciones que no están realizadas desde los momentos del traspaso en adelante a los municipios y que ya están en el Consejo de Defensa del Estado. Los municipios aún tienen la oportunidad de poder programar las deudas y devolverlas en cuota y llegar a acuerdos con el Consejo de Defensa del Estado, pero son decisiones que hemos tenido que tomar dado que no se tomaron oportunamente, porque esto debió haber ocurrido antes incluso del 2022. Sin embargo, nos encontramos muy cerca de la prescripción de esas deudas, lo que habría generado un gran problema en la gestión y en el uso de los recursos. Y sin embargo, nos logramos dar cuenta de esto con la superintendencia, logramos solicitar la devolución de los recursos, y no solo eso, sino que además logramos pedirle al Consejo de Defensa del Estado actuar en representación del Estado de Chile para poder asegurarnos de que eso ocurra. Asegurándonos además de la no prescripción de esos miles de millones, tal como lo señalaba el diputado Bobadilla. Podríamos también referirnos, y quizás en la parte en la que se invita a la superintendencia, profundizar aún más en todas las medidas que se han tomado para mejorar la gestión y la rendición del uso de los recursos. Ahora, siempre hay un ámbito en el que por muchas medidas administrativas que se tomen, hay una zona gris que vamos a desconocer, y la vamos a desconocer hasta que se terminen de formular las rendiciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno teóricamente asume que hay una cantidad de recursos vinculados a la ley CEP que están en las cuentas, porque no están ejecutadas ni están rendidas. Ahora, ¿están en las cuentas? Es algo que no tenemos cómo saber. Y que eso solamente lo vamos a ver una vez que vayan ejecutándose los plazos de las rendiciones, se vayan haciendo los requerimientos al Consejo de Defensa del Estado en caso que estas no ocurran, y ahí uno va a ir hallando situaciones, ¿no? Bueno, es parte también de lo que a nosotros nos preocupa respecto a la superintendencia y el fortalecimiento de sus capacidades. Naturalmente, con toda la explosión que ha habido en materia de convivencia y la tasa de denuncias que han habido, de hecho, parte del dato que entregué yo el día de ayer en la presentación, donde hay 17.000 denuncias este año, que un par de miles más que el año anterior, y ha seguido creciendo. Más del 70% corresponden solo a denuncias vinculadas a situaciones de convivencia, lo que significa que las capacidades de la superintendencia están puestas allí y la perdemos respecto a la capacidad de fiscalizar, por ejemplo, uso de recursos y otras acciones que también son parte del quehacer de la superintendencia, algo que nos preocupa y que estamos atendiendo en una reformulación, digamos, de la institución. También lo dijo el diputado Churi, creo que lo señalé anteriormente, ¿no? Hemos tenido que hacer muchos ajustes, sí, es cierto. Y es parte del diagnóstico con el que llegamos como gobierno. Lejos de llegar a decir, tenemos una ley excelente, lo que dijimos antes de asumir el gobierno era, tenemos que cambiar muchas cosas de esta ley porque es una ley que requiere de mucho ajuste. Creo que además, asumir que estamos haciendo una de las reformas al Estado más grandes en las últimas 3 décadas,
implica necesariamente estar en un proceso permanente de evaluación de la política pública. O sea, pensar que la política pública va a dar cuenta de todas las problemáticas prácticas de la implementación no es real. Y aquí uno podría nombrar un sinfín de otros temas que quizás son menores respecto al impacto en lo público, pero que son súper significativos también. Por ejemplo, todo el problema de las propiedades y la regularización de los bienes muebles e inmuebles. Lo que pasa con terrenos que no están habidos en los conservadores de bienes raíces, el traspaso que se hace de otro tipo de instituciones como por ejemplo CEFAM, parroquias, plazas que no necesariamente, o estadios que no necesariamente son de servicios locales. Bueno, son parte de las cosas que también estamos corrigiendo. Quizás su impacto no tiene la pomposidad que tiene otras discusiones como el uso de recursos, como el tema de los resultados de aprendizaje, como un paro de mucho tiempo, evidentemente. Pero también son problemáticas que no estuvieron bien resueltas en la ley. Lo que quiero decir con esto es que hemos logrado ir dando cuenta porque hemos atendido los diagnósticos. Esto sí es importante y aquí hay una diferencia sustantiva. Nuestro proyecto de ley no lo hicimos en base a lo que queríamos nosotros como sector decir. Lo hicimos en base a lo que dice consecutivamente cada uno de los informes de evaluación del 2019 en adelante, de lo que dice el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, de lo que dice el CEP, de lo que dice el CIAE de la Universidad de Chile, de lo que han levantado la experiencia de la propia DEP respecto a la implementación de servicios locales. O sea, incluso algunos nos han criticado de que el proyecto de ley innova poco. Bueno, innova poco porque en realidad todos los diagnósticos están hechos hace mucho rato. Lo que pasa es que nadie había presentado un proyecto de ley que se hiciera cargo de ello. Eso es lo innovador, ¿no? Pero eso, lejos de estar en el plano de la autocomplacencia, está precisamente en el plano de la crítica y la autocrítica necesaria respecto a un sistema que tiene que necesariamente vivir ajuste. Se hizo una pregunta también, Presidenta, respecto a los procesos críticos que llegamos adelante, y quiero mencionar algunos. Nosotros identificamos 5 dimensiones, esto también fue expuesto en la sesión anterior. La primera es sobre el nombramiento del director ejecutivo, que tiene que ver con el nombramiento por ADP del primer nivel jerárquico, que es el procedimiento que gatilla todos los procesos posteriores en materia de implementación del servicio local. La segunda dimensión es poblamiento de dotación del servicio local, donde identificamos 5 subprocesos, donde está el nombramiento por ADP de los segundos niveles jerárquicos, la contratación de cargos esenciales, el concurso interno de ingreso a la planta y los procesos de selección. También está habilitación administrativa del servicio local, donde se evalúan 3 procesos críticos. Apertura de cuentas corrientes del programa 02 del servicio local, que son las subvenciones. Sin cuenta corriente no hay dónde meter la plata. La habilitación y control del servicio local en plataformas financieras y la habilitación de oficinas definitivas del servicio local. En la cuarta dimensión está la preparación del proceso de remuneraciones con 4 subprocesos, dentro de los cuales puedo señalar que está la adjudicación y habilitación de sistema de remuneraciones, el pago de remuneraciones del programa 01 del servicio local, carga de información al sistema de remuneraciones del programa 02 y las simulaciones de pago de las remuneraciones del programa 02. Este en particular es uno de los procesos más críticos, que es pagar y pagar bien. Es que en la primera etapa de los primeros 11 servicios locales fue realmente un trauma, ¿no? Y yo diría que con mucho menos impacto ha sido en el caso de los siguientes 4, porque hubo tiempo para tener sistemas de remuneraciones, para ensayar pagos, se hizo más de un proceso de pago simulado, donde se depositaba un peso a las cuentas corrientes, se identificó qué cuentas corrientes estaban buenas, cuáles malas. Es decir, ese es un caso concreto de mejora pre-traspaso. Y por último está la preparación de compras críticas, donde está obviamente la compra crítica del programa 02, me refiero a compra de material pedagógico, insumos de distinto tipo para el funcionamiento de las escuelas, tener los sistemas de impresora, de papelería, tener contratación de los sistemas de transporte. No sé, caso Punilla Cordillera, yo diría que es el más emblemático en esta materia, es donde estos procesos se llegaron a tiempo, con mucha antelación. En el caso de transporte escolar fueron más de 250 tramos de recorridos que se lograron licitar antes del traspaso, ¿no? Eso es bien, o sea, antes del traspaso, digamos, con base de licitación para cargarla una vez ya traspasado, porque obviamente la licitación no se puede hacer antes del 1 de enero del año en que se traspasa, ¿no? Pero con toma de razón en Contraloría de las bases, digamos, con un trabajo bien de lujo que ha sido bien reconocido por todo el mundo. Luego, yo diría que la crisis anterior a la existencia de los servicios locales, y no es para referirme, yo tomo lo que dice la diputada Rey, o sea, la diputada Rafael, yo lo graficaría como un problema que sigue vigente,
y que ha crecido en el tiempo, lo que nos lleva a concluir que tenemos que reenfocar el proceso de identificación de qué servicios locales son prioritarios y cuáles no. Yo creo que eso es lo significativo de la pregunta de la diputada Serrano, presidenta, más allá de volver a diagnosticar la crisis municipal, que yo creo que para todos es súper evidente, y para usted antes de los traspasos en los territorios también. O sea, nosotros estamos viendo el problema de la escuela El Despertar, que es un tema de arrastre municipal, nítidamente. No le podríamos endosar la responsabilidad del servicio local de eso, sí la de resolverlo, pero no de la causa o origen, ¿no? Y así uno podría nombrar un montón. Pero lo cierto es que cuando damos el dato que es muy contundente, yo no logro entender por qué no tiene impacto, digamos, no conmueve, de que el 2016 teníamos un 13% de municipios en crisis financiera y hoy día tenemos un 60%. O sea, el año 2022 era un 58%, probablemente si vuelvo a hacer el cálculo, es más del 60% hoy día. Donde tenemos que recibir a Lota, vi a la diputada Pérez, que el otro día tuvimos reunión con el alcalde y con todos los gremios, habido y por haber, de una grave crisis financiera en Lota, donde estamos explorando todos los apoyos administrativos, incluso no descartando otras medidas más de última ratio, como por ejemplo la que se tomó en Ancudo, la que se tomó en Tiltil, que son casos similares. Todos ellos han ocurrido en los últimos años, en este periodo de gobierno, estos últimos 2 años. Y son muchos más los municipios que están en ciernes de algo similar. Uno podría nombrar a Mafil, en el caso de la región de Los Ríos, podríamos nombrar a San Pablo, que tiene una situación también muy complicada, en fin. Entonces, todo eso a nosotros nos lleva a la conclusión de que tenemos que hacer una combinación en la reformulación eventual de un calendario de traspaso entre urgencias y efectos demostrativos. Porque si no, se nos genera la profecía autocumplida, presidenta, y aquí yo quiero ser muy transparente y apelar al sentido común. Si solo traspasamos servicios locales de municipios en crisis, evidentemente los resultados de esos servicios locales van a estar por debajo del promedio nacional. Donde hay crisis financiera, hay malos resultados. ¿Ya? Donde hay una buena administración y gestión, hay en general buenos resultados. Eso está súper correlacionado. Entonces, si voy a estar traspasando servicios locales solo de municipios que están en crisis, vamos a tener servicios locales que van a tener muchos problemas de arrastre, que les va a costar mucho pararse y demostrar que están haciendo bien la pega, lo que generaría la profecía autocumplida de que es un mal sistema, que de alguna manera es lo que ha pasado ahora. Llevamos 11 servicios locales donde el foco ha estado puesto en territorios muy pobres. Barrancas fue el primero, estamos hablando de Cerro Navia, 15.000 millones de déficit por deuda previsional, aún la mantienen, donde no había documentos porque se quemaron las cajas, donde estaban las facturas para poder rendir la CEP, qué sé yo, donde las escuelas estaban en un deterioro brutal. Y era evidente que el proceso desde donde parte ese servicio local está mucho más bajo que el promedio nacional. Entonces, yo también trataría de buscar un acuerdo nacional en el que, si nos ponemos de acuerdo en que los servicios locales van a tener, uno de sus focos va a ser justamente anticiparnos a las crisis, como el caso de Chiloé, que se tomó una decisión respecto a eso, que es un poco lo mismo, donde no solamente Ancud, yo diría que en general toda la isla menos Castro tienen dificultades importantes para continuar con el servicio educativo, todo el archipiélago, disculpen. Yo trataría de hacerme cargo de un acuerdo nacional en el que, ok, ya, estabilicemos la política, permitamos que se implemente si nos vamos a hacer cargo de los problemas en una primera etapa. Pero si eso va a significar que luego se les va a señalar a los servicios locales como malos servicios porque tienen sus resultados más bajos que el promedio nacional, entonces estamos siendo deshonestos intelectual y políticamente. Y eso yo creo que es algo complejo y que es importante señalar. Y que es importante señalar porque parte de la conversación, por ejemplo, que yo tuve con los alcaldes del CELEP Manquehue, lo que evidencia no solamente más flexibilidad de parte nuestra desde cómo abordamos esto, sino que también la disposición al diálogo político. Yo me reuní con los alcaldes de CELEP Manquehue que me empezaron a plantear que ellos querían postergar su traspaso, y yo les dije, miren, más allá que ustedes me lo plantean, es algo que nosotros ya estábamos considerando, y lo estábamos considerando por la simple y sencilla razón de que en la región metropolitana tengo a Tiltil, que está para el 2029, y los tengo a ustedes que están para el 2026. ¿Cómo voy a priorizar Manquehue, donde están las comunas más ricas de Chile, respecto a un servicio local que hoy día tiene administrador provisional? En una comuna, antes de ser traspasado, obviamente, no, ya no existe el servicio local, sino que es la comuna la que tiene administrador provisional. Evidentemente hay un problema de prioridades. Y yo tengo que tener la obligación como ministro de Educación de evaluar esas prioridades y reordenar las prioridades. Y aquí es donde yo señalo que tenemos un proceso de evaluación que está en curso, donde tenemos, entre otras cosas, que mirar el calendario, no sé si para hacerlo más largo, porque no sé cuánto tiempo más aguanten muchos municipios en la situación actual, pero sí para poder ordenar quién es primero y quién es después. Pero siempre que tengamos un acuerdo político de cómo vamos a continuar con la política y cómo vamos a hacer la evaluación posterior de la política. Porque si nos vamos a hacer cargo de los problemas, insisto, no esperemos que tengamos los mejores resultados después en el CIMSE respecto al resto del sistema. Por ejemplo, solo por poner un indicador.
porque eso impacta en asistencia, en resultados de aprendizaje, en revinculación y desvinculación educativa, o sea, impactan todos los indicadores. Si concentramos además esto en la pobreza. Disculpe, presidente, pero son muchas preguntas. Yo lo sé. Luego, el diputado Cornejo nos preguntó por el detalle por servicio local de las medidas de apoyo. Yo creo que eso es algo que deberíamos incorporar en la presentación del director Egaña cuando eso ocurra. También me permito reiterar la solicitud que hice al principio, porque claro, ahora no tengo el dato exacto de cuáles son las medidas y acciones por cada servicio local. Pero yo mencioné algunas respecto, por ejemplo, al todo el acompañamiento pedagógico en red, las 9.000 intervenciones que se han hecho en total en todas las escuelas, etcétera, etcétera. Y lo mismo respecto a la inversión de infraestructura por SLEP, ¿ya? Más allá de que uno sabe que hay algunos que han logrado inversiones importantes, por ejemplo, el SLEP Gabriela Mistral, que yo diría que uno de los que tiene mejor rendimiento en materia de infraestructura, ha logrado inversiones desde que existe hasta ahora superiores a los 10.000 millones de pesos solo como servicio local Gabriela Mistral, ¿ya? Versus otros que le ha costado más poder llevar adelante el proceso de inversionales. La diputada Concha nos preguntaba sobre el cronograma de traspaso total, cuántos se han traspasado. De los 15 servicios locales que tenemos hoy día, 11 se hicieron entre el 2018 y el 2021. Luego hubo una pausa. Cuando llegamos nosotros al gobierno en 2022, hicimos la evaluación, reorganizamos el calendario de traspaso, aplanamos la curva de traspaso. Recuerden que nosotros teníamos que traspasar del orden de 23 servicios locales por año. Llevamos esto a 10 en promedio por año, es decir, lo disminuimos a menos de la mitad, para lograr una transición hacia fines de la década actual, es decir, hacia el 2029-2030. Creado 2027, traspasado 2029. Es en estricto rigor. Y a la fecha, este gobierno, que es parte de la pregunta que nos hace la diputada Concha, ha traspasado solo 4 servicios locales de los 15 en funcionamiento, que son los 4 que iniciaron funciones el 1 de enero del 2024, ¿ya? Que se fueron levantados a través de los 14 procesos críticos que evaluamos. Bueno, hay más, pero esos son los procesos críticos más críticos que si no se cumplían no había posibilidad de avanzar, con lo cual decidimos que 2 no fuesen traspasados y 4 sí, que son las preguntas que nos hizo el diputado Ulloa anteriormente. Y que también la presentamos a la Comisión de Educación, si no me equivoco. También dejamos informe del informe de procesos críticos. ¿Y cuánto esperamos tener listo al final del gobierno? Hacia el 1 de enero del 2026, tal como está el cronograma hoy, tendríamos 38 servicios locales de 70, ¿no? A menos que haya algún ajuste o cambio en el marco de la evaluación que está en curso, que es la evaluación que está 38 de 70. Y hay 15. Hay 15 actualmente, deberíamos terminar el 2026 según el calendario actual, con 38 de 70, es decir, poco más de la mitad, y a menos que haya algún ajuste en función de la evaluación que está en curso, mandatada por el acuerdo que se tomó en el protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto, que está en desarrollo hoy día y que obviamente es algo que deberíamos tener ya ahora a fines de julio debería estar el informe, con lo cual vamos a hacer la evaluación. Obviamente ese informe se va a dar a conocer al Congreso, con el cual deberíamos reformular calendario en caso de que sea necesario y también ver otras medidas más de ajuste y de implementación de la ley. Por último, diputada, sobre las 5 oficinas locales, estamos de acuerdo. Fue parte de los compromisos que se tomaron, de hecho fue parte de los compromisos que nosotros también le solicitamos al Ministerio de Hacienda como Ministerio de Educación para poder llevar adelante la implementación de estos 2 territorios en particular, Magallanes y Aysén, que tienen la característica que usted señaló, ser extensos territorialmente, poco densos demográficamente. Y ahí las 5 oficinas están ya aprobadas, 2 ya están instaladas en Cochrane y en Chile Chico, y se está gestionando la dotación para las otras 3 oficinas locales, porque efectivamente la dificultad que hemos tenido es la aprobación de aumento de dotación para poder llevar a las personas a los lugares. La idea no es tener que estar moviendo a los funcionarios, la idea es que sean funcionarios de los mismos territorios, naturalmente. Ahí están todas las preguntas de esta etapa y no sé si nos va a alcanzar ahora para... Gracias, señor presidente. Muy rápido. Señor ministro, usted había señalado que el CIMSE subía respecto de los años anteriores. La respuesta que usted dio respecto a que en algunos sube, en otros baja y que después vamos a ver el detalle. Eso es brecha. Es que eso. Pero entonces no respondió el detalle del CIMSE. Sí, lo que pasa es que el CIMSE subió en promedio nacional, a nivel nacional. Todos los sostenedores, todos los tipos de dependencia tuvieron un mejoramiento. Ya, pero no, del usted dijo CIMSE. que daba cuenta del buen resultado de esta política, el que el CIMSE se había incrementado respecto del resto. En el caso de los servicios locales, efectivamente subieron más que el promedio nacional. Es decir, si yo tomo el promedio, es que son cosas distintas. A ver,
2 segundos. A nivel nacional, el SIM se incrementó en promedio, no sé, 9 puntos Sí. en el caso de matemática. Por pandemia, ¿verdad? Post pandemia. Ujú. Esa post pandemia y post 2022, la verdad, porque el 2022 vimos un descenso importante que vemos que se recupera, no para llegar a los niveles prepandémicos, pero se acerca bastante a nivel promedio nacional. Ujú. Promedio nacional que considera todos los tipos de dependencia Sí. administrativa, particulares pagados, particulares subvencionados, municipales, corporaciones de administración delegada y también servicios locales. Pero en el caso de los servicios locales, como segmento específico, el promedio de crecimiento estuvo por sobre el promedio nacional. ¿Cuánto? En el caso, tendría que revisar los datos, porque estuvo en la presentación anterior. ¿La tiene ahí? Ya está. Ese detalle es el que le solicita si nos puede entregar. Ahora, lo que preguntaba el diputado Santana es respecto a las brechas socioeconómicas que se abren, que sí. es distinto al Es distinto, y es promedio otra por forma de- tipo de dependencia Perfecto. respecto al promedio nacional. Pero le pedimos, ministro, que esa Eso le información enviamos envíe, porque está en la envíe, por favor. presentación Gracias. de la semana pasada. Pero haciendo el desglose. Solo señalar antes, Gracias. sí, solo La tengo, señalar, los diputados. Sí, pero en mayor detalle, por favor. solo señalar antes de Mira, que podemos finalice hacer la cuadros por sesión dependencia administrativa con sus resultados. y que nos Y envíen por la tipo de nivel información. socioeconómico para comparar Sí. también población equivalente. En la presentación está Por ejemplo, dependencia. Claro, pero está a nivel global, si puede ser un punto más detallado. Más ¿Por desagregado. servicio local? No, por el nivel de nivel socioeconómico por dependencia. Nivel de séptimo, segundo medio, o sea, Por curso. Ya, Ok. ok. Antes de finalizar la sesión, solo señalar de que teníamos para hoy día la exposición del ministro y de la subsecretaria respecto al tema de matrícula. Como no lo vamos a tener, vamos a invitar a la subsecretaria, porque el ministro no va a estar, la próxima semana no va a estar, por lo tanto, quien va a exponer sobre matrícula la próxima sesión va a ser la subsecretaria, más otro de los invitados que tenemos, vamos a incluirlos también en la próxima semana. Durante el día, o a más tardar mañana en la mañana, les vamos a enviar la planificación de todos los invitados y los días que les va a corresponder exponer en la comisión investigadora. ¿Ya? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.